Bueno, y aquí en la multiplataforma de Uno TV hemos dado cuenta de que la extorsión en México alcanza cifras récord, cifras que no se veían desde hace 11 años, imagínense ustedes. En solo 6 meses, en lo que va de este 2026, de enero a junio, 6,562 personas fueron víctimas del delito de extorsión en nuestro país. Y esto es por las personas que sí denunciaron, pero ¿cuánto no se denuncia? ¿Cuántas extorsiones en este país por miedo no se denuncian? Y para hablar qué está detrás de este aumento, a pesar de todas las estrategias del gobierno federal y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y también pues cómo afecta a los mexicanos este delito, tenemos en entrevista al doctor Raúl Benítez Manaut, quien es investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Doctor, los saludamos con muchísimo gusto. ¿Cómo está? Muy buenos días. Mi compañera Sandra Moreno, un servidor Pablo Valdés. Pablo, Sandra, muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes en Uno TV. Doctor, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo a pesar de que pues, se está implementando una estrategia desde varios frentes para combatir este tema de la extorsión? Y lo que estamos viendo es todo lo contrario, que sigue aumentando, que rompe récord de este delito. Pues mira, Pablo, bueno, para empezar, la cifra que tú mencionas, como lo señalaste adecuadamente, es una parte muy pequeña del delito, porque este es uno de los delitos menos denunciados. Esta cifra que tú nos haces pública es la del INEGI, pero también hay otros organismos como la Coparmex que tienen registros propios. Ellos reciben información de empresas medianas, empresas pequeñas, empresas grandes, y ahí tienen sobre todo los cobros de pisos registrados y son alarmantes. Son en muchas ocasiones las pequeñas empresas no denuncian al INEGI, no denuncian en una delegación el hecho, pero sí lo denuncian a su corporación empresarial para que tome cartas en el asunto, ¿no? Entonces, de las denuncias que señalas, de las 6,562, pues es solo el 10%. Entonces, podríamos decir que son 60,000. Ahora, esto es en general. Hay que ver cómo se tipifica la extorsión. La más grave para México es el cobro de piso. Esto es una cosa que inauguraron los Zetas hace ya 15 años y es una especie de darles a las células criminales autonomía financiera, y como tienen armas, les da la organización armas, extorsionan comerciantes, y el problema de esto son los comercios que tienen pie de calle, o sea, ventanilla hacia la calle, tiendas de abarrotes, farmacias, etcétera, todo lo que tenga calle. Y el cobro de piso se vuelve un impuesto porque es una extorsión permanente, es mes a mes, les piden una cuota, y si no, actúan con gran violencia contra el dueño o contra el negocio, ¿no? Luego están las extorsiones telefónicas, que son muy de larga data en nuestro país, que provienen básicamente de las prisiones, y esas son extorsiones que se hacen al azar en números telefónicos, y cuando contesta una mujer de edad, por ejemplo una abuelita, vamos a ponerlo así, se alarma y le dicen que está secuestrada su nieta, le tratan de sacar el nombre pues con artilugios lingüísticos, y ya teniendo el nombre dicen pues está secuestrada, me tienes que dar 15,000, 20,000, 30,000 pesos en 3 horas, y si no, la matamos, ¿no? Esto es muy común. No todas las extorsiones telefónicas son exitosas, pero sí con personas vulnerables que contestan el teléfono, que son gente de la tercera edad, amas de casa, etcétera, porque alguien que trabaja y todo, que tiene más habilidad para detectar esto, pues simplemente no cae en la trampa, ¿no? Y luego están ya las nuevas extorsiones, son por internet, redes sociales, que tratan de también capturar, que se llama phishing, ¿no? Pescar, a ver a quién cae. Pero todo esto sí va generando un mar de delitos nuevos que el gobierno no tiene cómo controlarlos. Ese es el gran problema. Y la estadística del INEGI señala que en 19 estados del país han crecido las extorsiones. Entonces, esto es lo preocupante. Han crecido y bastante, más o menos en cifras de 40, 50, 60%, dependiendo del estado. En 19 estados han crecido, en alrededor de 10 estados se mantiene más o menos igual, y en unos pocos estados ha disminuido, ¿no?
Doctor Raúl, muy buenos días. Los saluda Sandra Moreno. También preguntarle, a pesar de que ya se anunció una estrategia para precisamente combatir este delito, que es uno de los que va a la alza y que parece pues no disminuir, ¿cuáles son las acciones precisamente que tendría que tomar seguridad, que se tendrían que hacer para realmente que se vea una disminución y que cada vez menos mexicanos sean víctimas de esta terrible situación? Pues mira, una de las acciones está en la tecnología. O sea, poner cámaras ocultas en tiendas de abarrotes, por ejemplo, en tiendas OXXO. Las OXXO los tienen, ¿no? Estas tiendas de conveniencia generalmente son grandes consorcios, sí los tienen. Y además, OXXO no se quiere meter en problemas, no quiere arriesgar a sus empleados, cosa que también tiene una lógica muy positiva, no poner peligro la vida o la integridad física de sus empleados. Pero las tiendas de abarrotes comunes y corrientes, farmacias pequeñas, negocios como los que arreglan coches, todo este tipo de negocios que tienen la visibilidad hacia la calle son frecuentemente extorsionados y les da miedo denunciar, por eso la tecnología puede ser importante, ¿no? Y estas bandas también son microdistribuidoras de drogas en los barrios y todo eso. Pero como el gobierno efectivamente ha hecho una campaña antidrogas más o menos efectiva, pues los delincuentes se van por la fácil. Pues vamos a extorsionar a quien tiene la puerta abierta del negocio y vamos a decirle que somos de el cartel de Jalisco, el cartel de Sinaloa, de los Zetas, inventan nombres, ¿no? La mano con pelos y cosas así. Y la gente pues no va a averiguar, no tiene cómo averiguar, entonces se mueren de miedo, sobre todo los pequeños comerciantes, y quedan como víctimas permanentes. Esto es, yo creo que la parte más dolorosa de este delito. Y ahora están las nuevas extorsiones, todo esto de la inteligencia artificial y ello ayuda a los criminales porque se aprovechan de las comunicaciones por Internet. Yo en un mes ya he recibido 2 notificaciones de cargos bancarios que son falsas. Y entonces el chiste es no apretar el botón a la notificación porque ahí es cuando capturan tu información de tu celular, la roban. Si tú nada más la dejas pasar, verificas al paralelo con otro aparato que si es cierto que tienes ese cargo o hablar directamente al banco, oiga, hoy quiero ver si hay un cargo que me están diciendo que tiene esto, te dicen, no hay ningún cargo, entonces es una extorsión, es un robo a tu tarjeta que quieren usarte pues por la prontitud con la que te alarmas del asunto, ¿no? Pero mucha gente que no sabe eso, pues cae. Jóvenes que apenas empiezan a usar tarjetas de crédito, amas de familia que no controlan los ingresos y gastos de sus tarjetas, o padres de familia, porque su hijo pues, creen que anda en un restaurante, etcétera, y van cayendo. Entonces, los ladrones, los extorsionadores siempre van 3 pasos adelante de la autoridad y más de las personas víctimas, ¿no? Por supuesto, doctor. Y bueno, también pues está el caso de los extorsionadores, como se dio la semana pasada, esta información bueno, que por supuesto nos indignó a todos de estos funcionarios del Estado de México que estaban y pertenecían a esta presunta red de extorsión a verificentros, a gasolineras, a gaseras también, que eran funcionarios de medio ambiente. Se trata de Raúl N., de Carlos Eduardo N., por mencionar algunos, y porque es una noticia reciente, que bueno, que ya también desde los gobiernos y desde algunos gobiernos, las personas y los empresarios, pues son extorsionados y tienen que pagar piso a los propios funcionarios de gobierno. Sí, mira, las distribuidoras de gas, por ejemplo, los camiones, estos distribuidores de gas, cuando no lo pagas, no hay una línea de gas natural que allá no te pueden extorsionar, pero en muchas colonias no hay esas líneas de gas natural. Entonces, los camiones de gas manejan cash, mucho cash, y esos son las víctimas de los extorsionadores. Las gasolineras, pues más o menos en ciudades grandes ya la gente compra la gasolina con tarjeta de crédito, pero no al 100%. Pero en las zonas rurales, el pago de la gasolina es en cash. Entonces llega un cuate pues, haciendo la finta de que va a cargar gasolina en su coche, le saca una pistola al distribuidor de la gasolina y se lleva todo el dinero que tiene a la mano este pobre trabajador. Entonces así se van configurando delitos permanentes por la facilidad del dinero corriente cash en volúmenes elevados. Entonces las empresas pues tienen que tomar medidas muy importantes en esto, pero por ejemplo los extorsionadores o ladrones van a una gasolinera, se roban un coche, van a una gasolinera, tratan de ocultarse la cara y es el carro robado. Es muy difícil identificarlos, no tienes cómo identificarlos. Se van a otro municipio, se van a otro lado, vuelven a aparecer un mes después, tres meses después, y así
van dándose la creatividad delincuencial, que es una cosa muy peligrosa, ¿no? Y esto lo inauguraron los Zetas hace 15 años y ya mucha gente pues lo va imitando y te dicen que son de un grupo criminal, que aquí la mafia de Tláhuac, la mafia de aquí, de allá, los del centro de la ciudad, las carteles de Tepito, te la crees, porque no tienes cómo verificar lo contrario. Y ahí es donde los pobres comerciantes pues son súper víctimas de estos negocios, ¿no? Y por último, doctor, ¿qué recomendaciones dar a los comerciantes para que sí denuncien? Porque vemos bueno, que este delito es de los menos denunciados en nuestro país y pues por esto sigue ocurriendo con tanta impunidad. Mira, la denuncia tiene un problema. Si tú haces una denuncia, pones tu nombre. Entonces, ahí la autoridad no tiene cómo controlar el control de que se maneje confidencialmente el nombre. Ahí lo que puede hacer un comerciante es poner cámaras ocultas que estén grabando todo el día el comercio. Los transportistas de gas también. En las gasolineras es fácil ocultar una cámara, pero se necesita pues valor para hacer eso, sobre todo para ir a hacer la denuncia. Porque el extorsionador llega y dice, me denunciaron de este comercio, pues voy y en la noche se lo prendo, le aviento una botella de gasolina a la entrada y adiós negocio, ¿no? Entonces, hay que tener valor para denunciar, hay que tener, pues gastar un poco de inversión en infraestructura para la seguridad y sobre todo, pues, construir una red de protección que te ayude a no ser más víctima todavía. Encima que te victimizan con dinero, luego te pueden victimizar con la integridad física, ¿no? Por supuesto, doctor. Pues bueno, muchísimas gracias. Gracias por esta entrevista y por estos minutos y poder platicar sobre este tema que sin duda alguna pues afecta a miles, a cientos de miles de mexicanos a lo largo del territorio mexicano. Exacto, Pablo. Saludos, Sandra. Y Gracias. estamos en Gracias, contacto. gracias, doctor Raúl Benítez.